Bueno, yo le he puesto como título a esta exposición de la filosofía a la ideología, ¿verdad? Estamos prácticamente a 300 años de que el movimiento constitucional arrancó, sobre todo con las tres grandes revoluciones que reconocemos: la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y, por supuesto, la Revolución de los Estados Unidos de América. Estas tres grandes revoluciones pues están siempre en los orígenes del movimiento constitucional. Eh, pero durante 300 años han pasado muchas cosas. Hasta el momento, solo para ir poniéndonos en contexto y probablemente en ambiente, vamos a recordar que nos hemos ocupado en los meses anteriores, eh, por una parte, del constitucionalismo y por otro lado, de la teoría constitucional. Tanto el constitucionalismo como la teoría constitucional tienen como objeto esencialmente la Constitución. Pero hay una diferencia entre el constitucionalismo y la teoría constitucional. En cuanto al constitucionalismo, tenemos que recordar que se trata de un movimiento tanto social como político. Social porque afecta profundamente la vida de los seres humanos en sociedad, pero también un movimiento de carácter político porque está estrechamente relacionado con la organización y la estructuración del Estado, ¿verdad? Y, por supuesto, el constitucionalismo se ocupa, por una parte, de la conformación de las constituciones, a la vez de la reforma de las mismas, de tal manera, pues, que este movimiento pues ha resultado de gran importancia. Primero, en el pensamiento occidental, en la vida de los hombres en las sociedades occidentales, pero que el día de hoy pues tiene repercusiones a nivel mundial, ¿verdad? Ahora, respecto al constitucionalismo, pues también nos hemos referido a los orígenes, tanto en tiempos determinados como en lugares concretos. Ya hemos señalado por una parte Inglaterra, por otra parte Francia y por supuesto los Estados Unidos de América. De todo eso, pues hablamos del siglo XVIII fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, ya hemos hecho referencia, digamos, a esos tiempos y a esos lugares. Ahora, por su parte, lo que denominamos la teoría constitucional, bueno, aquí estamos tratando con tesis, criterios, conceptos, explicaciones y discursos acerca del surgimiento, del desarrollo y del contenido de esa ley fundamental que es la Constitución. Estos criterios, estos conceptos tuvieron hace 300 años una relación muy íntima con la ideología, perdón, con la filosofía, con la filosofía. Por ello hemos hecho referencia al pensamiento de filósofos que tuvieron una influencia verdaderamente importante
y que la siguen teniendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Filósofos de la talla de John Locke, ¿verdad? De la talla de Jean-Jacques Rousseau y, por supuesto, de Montesquieu. La obra y el pensamiento de estos autores, pues, fueron verdaderamente determinantes en los primeros pasos que fue dando la teoría constitucional. Y a lo largo de mucho tiempo, la filosofía mantuvo pues una presencia y una influencia sumamente importante en la teoría constitucional. Por supuesto, estamos hablando de una teoría que no es definitivamente ajena a la historia, ¿verdad? Así como el movimiento constitucional arrancó en lugares específicos y en tiempos concretos, la teoría constitucional pues se relaciona estrechamente con esos tiempos y también con esos lugares. No se trata entonces, digamos, de una teoría elaborada en el aire, no se trata, digamos, de sueños en las nubes, sino que se trata de un teorizar sobre esos documentos que se desarrollaron a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por eso afirmamos sin temor a dudas de que la teoría constitucional está amarrada definitivamente a la historia y a las circunstancias en las cuales los seres humanos vivieron, han vivido y viven. Ahora, gracias a la teoría constitucional, ¿verdad? Es que podemos sostener un diálogo y también llevar a cabo comparaciones muy fructíferas entre diversos sistemas constitucionales, ya sea que se tenga la misma idea, ya sea que se tengan las mismas consideraciones sobre esa ley fundamental o ya sea que difieran, de todos modos, el diálogo y la comparación entre esos sistemas constitucionales no deja de ser un ejercicio sumamente fructífero, porque al fin y al cabo estamos ante un producto humano, ¿verdad? Que puede ser perfeccionado, eh, que obviamente puede superar limitaciones y probables errores que se hayan cometido en algún momento y en algún lugar, ¿verdad? Y por supuesto, hoy que estamos en pleno proceso de globalización, que no abarca única y exclusivamente lo económico, porque aunque a veces se hace énfasis en la globalización como un fenómeno estrictamente económico que tiene que ver, digamos, con el comercio internacional, con el traslado de mercancías, la producción y el consumo de las mismas. Sin embargo, la economía no deja de tener repercusiones importantes en todos los niveles de la vida de los hombres que viven en sociedad en todas partes. Es decir, tiene que ver lo económico con lo político, tiene que ver lo económico con lo jurídico y, por supuesto, la cuestión de la Constitución no es ajena a este fenómeno de la globalización. Y algunos teóricos constitucionales y también filósofos del derecho señalan que en la actualidad una cuestión importante es, por una parte, el reconocimiento de lo local, pero por otro lado, el reconocimiento de lo universal,
si es que lo hay, ¿verdad? Porque obviamente las constituciones pues están diseñadas en gran medida teniendo en consideración la idiosincrasia de los pueblos, la visión del mundo imperante en los diferentes países y las diferentes sociedades, de tal manera que lo local no deja realmente de estar presente. Lo nacional, sin que se caiga necesariamente en el nacionalismo, lo nacional también se ve definitivamente reflejado en las leyes fundamentales en todas partes. Pero preguntamos también, ¿y lo universal? Es decir, ¿hay algo, digamos, de universal que todas las constituciones tienen o deberían de tener como una especie de ideal? Y hay quienes responden que lo universal, fundamentalmente en toda constitución, tiene que ver con el poder del Estado, estableciéndole, por supuesto, límites de alguna naturaleza, ¿verdad? Y, por supuesto, la protección de los derechos de los ciudadanos, fundamentalmente los derechos individuales a la libertad, a la propiedad, al debido proceso, a la vida, a la inviolabilidad del domicilio y otros estrechamente conectados con ellos. Y por supuesto, aquí estamos hablando de algo que inició hace definitivamente mucho tiempo. Aquí tenemos el artículo número 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿verdad? En el contexto de los años de la Revolución Francesa, ¿verdad? Ese artículo pues dice que toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Entonces, hay algunos teóricos, insisto, constitucionales y filósofos del derecho que señalan que estos dos principios son esenciales a toda constitución y que vendría entonces a constituir lo universal, ¿verdad? De todas las constituciones. Por supuesto, esto es un asunto que está también sujeto a discusión, sujeto a críticas, pero bueno, parece ser una corriente, digamos, dominante en la teoría constitucional el señalar que, por un lado, la garantía de los derechos y el control, digamos, del poder estatal, pues constituyen dos cuestiones esenciales. Posteriormente se agregará la democracia, pero por el momento vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Entonces vemos que desde sus inicios, eh, la ley fundamental, que es la Constitución, pues tuvo siempre una función eminentemente garantista. Es decir, la protección, la salvaguarda de los derechos eh, fundamentales de los ciudadanos, sobre todo partiendo del control que debe ejercerse sobre el poder que se le concede al aparato estatal, ¿verdad? Ahora bien, de los derechos individuales de los que hemos hablado, o derechos de primera generación, pues bueno, hay que decir que el tiempo no ha pasado por gusto. Las ideas que inspiraron estos dos principios de los cuales hemos hablado, los ideales que reflejan estos dos principios y los valores también a los que responden ambos principios, definitivamente no han quedado sin ser afectados, no meramente por el paso del tiempo,
sino precisamente por lo que a lo largo del tiempo ha ocurrido y ha sucedido, ¿verdad? Y dentro de esos cambios, pues queremos reconocer, independientemente de las opiniones que tengamos, dentro de esos cambios, digo, tenemos el hecho de que la filosofía ha cedido el paso, el campo a la ideología, ¿verdad? Entonces son muchos los teóricos constitucionales que hoy por hoy reconocen que ya no es tanto el pensamiento filosófico cuanto el pensamiento ideológico, ¿verdad? El factor dominante para juzgar las constituciones y, por supuesto, para hablar de su contenido, ¿verdad? Entonces, ubicados en este cambio que consideramos sumamente radical, el paso de la filosofía a la ideología, necesitamos definitivamente detenernos, aunque sea un momento, en el concepto de ideología. Y vamos a señalar aquí, aparte, digamos, de una definición del término ideología, ¿verdad? Pues algunas características y algunas consecuencias también, ¿verdad? Bueno, el término ideología puede ser definido de varias maneras, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos en este momento con el que la ideología es un conjunto de ideas. De ahí viene prácticamente el término mismo, ¿verdad? Un conjunto de ideas, ideología, ¿verdad? Pero también dentro de esas ideas hay que reconocer creencias y tal vez algo muy importante que no debe excluirse son los sentimientos, ¿verdad? Pero la cuestión esencial aquí es que se trata de ideas, de creencias y de sentimientos que son la expresión de un grupo, de un sector determinado de la sociedad, ¿verdad? Ya sea que ese sector sea un sector organizado, ¿verdad? O no, ¿verdad? Y por supuesto también tenemos que señalar a aquellos que se nombran a sí mismos, que se reconocen a sí mismos como representantes o defensores de las ideas, creencias y sentimientos de ese grupo X, cualesquiera que sea, ¿verdad? Ahora, este conjunto de ideas, creencias y sentimientos grupales tienen que ver, por supuesto, con la vida en sociedad, ¿verdad? Es una manera de ver la sociedad. Es una forma de considerar la vida en sociedad. Y por ello es que la ideología llega a tener en algún momento un carácter normativo, ¿verdad? Porque de lo que se trata aquí es de influir precisamente y quizás cambiar de alguna manera la vida en sociedad, ¿verdad? Es decir, entonces una ideología no se queda ahí simple y sencillamente para ser contemplada, para ser estudiada, sino que se supone que debe responderse a la misma con acciones. Eh, y no solo, digamos, con acciones procedentes del aparato gubernamental, sino que también tiene que ver con la conducta y las acciones de los ciudadanos como seres humanos individuales y en general, ¿verdad? Entonces, estamos realmente aquí ante un instrumento que definitivamente ha resultado
muy importante, poderoso, para efectuar cambios y transformaciones en la vida de los hombres en sociedad y también llevar a cabo cambios a nivel del aparato estatal, ¿verdad? Ahora, la ideología, cualquiera que sea, puede abarcar el sistema social completo o dirigirse simple y sencillamente a un aspecto concreto, digamos, del sistema social, de la vida en sociedad, como puede ser el aspecto económico o el aspecto moral o el aspecto religioso, ¿verdad? O lo que tiene que ver con el medio ambiente o con la niñez, los ancianos, los grupos étnicos, etcétera. Entonces, creo que desde el punto de vista moral, digamos, la cuestión del aborto es algo que está precisamente sobre la mesa, con dos ideologías prácticamente en pugna, ¿verdad? Aquellos que son pro vida y aquellos que defienden, digamos, el derecho de la mujer a, a abortar. Entonces, creo que este es un ejemplo muy claro de cómo una ideología viene a afectar un aspecto concreto, digamos, de la vida humana en sociedad, ¿verdad? Pero también podríamos mencionar, digamos, como un ejemplo muy importante la cuestión medioambiental, ¿verdad? Es decir, hay quienes aceptan plenamente el asunto del cambio climático por obra humana, mientras que hay otros que ponen en tela de juicio el cambio climático como resultado y producto de la acción humana, sobre todo, digamos, a la industrialización de los procesos productivos. Entonces, vemos cómo, pues, una ideología o se refiere a el sistema social completo, a la vida completa de los hombres en sociedad o a algunos aspectos muy definidos de la misma. Ahora, toda ideología utiliza definitivamente medios para influir, medios para imponer, podríamos decir entre comillas, lo que piensa, lo que cree, lo que siente, en fin. Y esos medios, por supuesto, ¿verdad? Pues son empleados para justificar, promover y concretar los intereses del grupo, ¿verdad? Parece que hay algún señalamiento aquí. Si alguien quiere hablar y decir algo, por favor. Fue involuntario, doctor. Buenas noches. Fue Bueno, sin querer, disculpe. porque no hay ningún problema, ningún problema. Gracias, gracias. Bueno, entonces decíamos que esos medios quieren realmente tener una especie de éxito en lograr los objetivos del grupo, los objetivos ideológicos, ¿verdad? Ahora, esos medios pueden ser pacíficos, ¿verdad? Es decir, recurriendo definitivamente al discurso, recurriendo a, pues no sé, a todos aquellos medios y formas de comunicación que no emplean la violencia, sino que tratan realmente de llevar un convencimiento, tratan de vender, digamos, aquellas ideas, aquellas creencias, para que pues sea receptiva realmente la gente a la propuesta que se está haciendo. Pero también los medios pueden ser de carácter revolucionario, y cuando hablamos aquí de revolución, estamos poniendo énfasis en el aspecto violento, digamos, de la revolución, ¿verdad? Ciertamente ha habido revoluciones pacíficas, pero
Yo creo que el término violencia y el uso de la fuerza, pues como que caracteriza realmente a toda revolución, ¿verdad? Y entonces vivimos en sociedades donde también se suele recurrir a comportamientos de carácter violento para tratar, digamos, de vender una ideología o de poner, digamos, en público, a la orden del público, al conocimiento público, pues cualquier ideología. Bueno, no vamos a mencionar ejemplos, pero tenemos muchos, digamos, que reflejan, digamos, un carácter verdaderamente violento para tratar de, en este caso, imponer una ideología de alguna clase y de algún tipo, ¿verdad? Pero también los medios pueden ser institucionales, es decir, recurrir a ciertas organizaciones, a ciertas instituciones, ya sean públicas o privadas o gubernamentales, pues bueno, en todo caso estamos hablando de instituciones que se pueden emplear y utilizar como plataformas para generar esos cambios que la ideología definitivamente quiere provocar y quiere promover, ¿verdad? Y entonces estamos viviendo desde hace ya ratos, ¿verdad? La influencia del pensamiento ideológico sobre lo que aquí nos interesa, sobre la constitucional, sobre la constitución, ¿verdad? Y la teoría constitucional contemporánea, pues no es ajena, ¿verdad? A estos movimientos ideológicos que se han dado fundamentalmente desde la Europa continental, ¿verdad? Porque hay que reconocer, pues, que la Europa continental, sobre todo países como España, como Italia, eh, bueno, en algún modo Alemania, Francia también, pues bueno, van a la cabeza, digamos, de estos movimientos que han dejado atrás la cuestión filosófica para darle prioridad al pensamiento ideológico como un instrumento para referirse al contenido de la ley fundamental que es la Constitución, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que reconocer que mucho también ha tenido que ver el surgimiento de nuevos derechos que pudiéramos colocar ahí entre comillas, ¿verdad? Sobre todo a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuando pues surgieron nuevos derechos, ¿verdad? Recordamos que la intención fundamental de esta declaración del 48 era que lo que había ocurrido durante el Holocausto en Alemania, pues no volviera a producirse nunca más en ninguna parte, ¿verdad? Es decir, lo que había ocurrido en Alemania, pues tiene que ver con negarle, digamos, derechos fundamentales a ciertos grupos humanos como los judíos y otros grupos en el contexto de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, esa gente pues perdió el derecho a ir a la universidad, perdió el derecho de ejercer sus profesiones, el derecho de tener negocios, de tener empresas, de enviar a sus hijos a la universidad. Bueno, en fin, fueron anulados definitivamente como sujetos de derechos. Se les mató jurídicamente antes de matarlos físicamente, como dice la filósofa judío-alemana Hannah Arendt, ¿verdad? La muerte jurídica antes de la muerte física. Y entonces, pues con esa buena intención, esta declaración del 48, pues generó
los llamados derechos económicos y sociales, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, derechos a nivel laboral, ¿verdad? Y entonces aquí estamos definitivamente ante la ampliación, digamos, también del concepto de derechos, ¿no? Pero también han surgido con el paso de los años derechos que tienen que ver con sectores en particular, algunos de los cuales ya hemos mencionado, ¿verdad? Hablamos del sector de la infancia, del sector de la tercera edad, del sector de las mujeres, del sector de los discapacitados y muchos otros que pudiéramos mencionar, ¿verdad? Y por supuesto, aquellos derechos también que tienen una titularidad genérica o una titularidad difusa, porque no hay, digamos, un sujeto señalado, concreto al respecto, ¿verdad? Sino parece ser la totalidad de la sociedad, en fin, ¿verdad? Como son los derechos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿verdad? El derecho a la tecnología, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y pronto va a surgir el derecho a la inteligencia artificial, en fin, etcétera, ¿verdad? Ahora, todo esto ha traído consecuencias verdaderamente importantes, ¿verdad? En primer lugar, el crecimiento de la ley fundamental, ¿verdad? Y hay que recordar que en este aspecto del crecimiento y el enorme desarrollo de las constituciones, pues desde hace 300 años a la fecha, bueno, también en los últimos años tiene mucho que ver el pensamiento de algunos intelectuales, ¿verdad? Para mencionar a un italiano, estamos hablando aquí de Norberto Bobbio, al que encontramos citado, mencionado con mucha razón en el escrito que teníamos programado como lectura para el día de hoy, ¿verdad? Porque Norberto Bobbio habla de la llamada teoría funcional del derecho. Según esta teoría, el derecho debe tener alguna función, ¿verdad? Debe tener funciones. Entonces, al desarrollar la idea, digamos, de la función del derecho, pues Norberto Bobbio da lugar, ¿verdad?, a que se pueda emplear el derecho para defender precisamente posiciones de carácter ideológico, de carácter grupal, de carácter sectorial, etcétera. Y entonces también a un nivel, digamos, intelectual, pues se ha promovido el crecimiento, digamos, de la ley fundamental que es la Constitución. Como ejemplo, digamos, en el contexto latinoamericano, que ha sido muy influenciado por el neoconstitucionalismo o por esa tendencia ideológica constitucional. Bueno, como ejemplo tenemos la Constitución de Bolivia, que tiene 411 artículos, y la Constitución de Ecuador, que rebasa ese número con 444 artículos, ¿verdad? Porque en la medida en que se van agregando más derechos, pues hombre, en esa misma medida, la ley constitucional misma tiene que ir creciendo, ¿verdad? Pero esto también ha conducido al crecimiento del aparato estatal, el crecimiento del aparato de gobierno. Y no estoy pensando en ningún gobierno en particular, ¿verdad? Lo que queremos realmente hacer aquí es recordar, pues, que desde hace 300 años a esta parte muchas cosas han cambiado. Mientras que una constitución de hace 300 años, digamos, era un documento relativamente breve, las constituciones del día de hoy, pues son documentos realmente enormes. Pues su contenido definitivamente ha ido creciendo. Y lo mismo, en consecuencia, ha ocurrido con el gobierno, ¿verdad?
un gobierno como el que planteaba Locke, un gobierno como el que planteaba Montesquieu y Rousseau, pues ya no se compara con un gobierno en la actualidad que ha ido creciendo a lo largo de todos estos 300 años y sobre todo en las últimas décadas, ¿verdad? Y aunque ciertamente, pues no hay un número ideal, digamos, de funcionarios que uno pueda decir, bueno, de este tamaño debería de ser idealmente el gobierno, pues no lo hay en ninguna parte, parece ser algo definitivamente imposible, ¿verdad? Pero es obvio que un Estado que tiene un carácter paternalista, ¿verdad? Que se va a ocupar de darle a la gente salud y de darle a la gente educación y de darle a la gente vivienda y de darle a la gente transporte y de darle a la gente tecnología y de darle a la, bueno, etcétera. Paremos ya de contar, ¿verdad? Es decir, es un Estado que tendrá que haber crecido, pues, ¿verdad? Porque de otra manera no podría atender, ¿verdad? Todas esas funciones que se le han ido cargando, ¿verdad? Tampoco vamos a juzgar si lo hace bien, si lo hace mal, porque ese es otro rollo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que a mayores funciones, definitivamente, un mayor número de funcionarios. Entonces, ha conducido todo esto también, digamos, al crecimiento del aparato gubernamental. Y con esto quiero terminar, a que el Estado se convierta en un Estado fiscal, ¿verdad? Es decir, la preocupación fundamental aquí eh, es el cobro de impuestos. ¿Verdad? Es decir, generar, digamos, impuestos, crear impuestos, porque de otro modo, pues no se puede cumplir con las funciones que se le han ido asignando definitivamente al aparato estatal, ¿verdad? Que ya no tienen que ver simplemente con garantizar los derechos de la primera generación, sino que tratar, digamos, de garantizar también los derechos de las otras generaciones de derechos que han ido surgiendo, ¿verdad? Y por supuesto, la justificación parece ser una justificación falsa, ¿verdad? La justificación, digamos, de cobrar impuestos y de cobrar más impuestos y de subir, digamos, los impuestos que ya existen, pues se supone que es que con los impuestos pues se va a vencer la pobreza, el atraso y todos los males que acompañan a los seres humanos en los diferentes estados, digamos, de la vida, digamos. Es falso esto porque en realidad los impuestos no han sacado a ninguna sociedad de la pobreza, ¿verdad? Es decir, las naciones que salieron de la miseria, como lo fueron Inglaterra, Holanda, incluso los Estados Unidos, bueno, la historia de los impuestos que vale la pena estudiar, pues nos recuerda que la tasa impositiva en esas naciones pues era de alrededor de un 7%, ¿verdad? Claro, en la medida en que fueron generando riqueza, los impuestos también fueron subiendo, ¿verdad? Pero, hombre, subirle impuestos a una sociedad rica es hacerla menos rica, pero subirle impuestos a una sociedad pobre es hacerla más pobre todavía. Entonces, estamos hablando aquí de una justificación que realmente no tiene ningún sustento teórico ni histórico, ¿verdad? Entonces, al menos, digamos, en nuestro medio, y esto creo que todos lo sabemos, solamente ha servido para enriquecer a la clase política y, por supuesto, propiciar el robo descarado de millones procedentes del erario público, del bolsillo de cada uno de los ciudadanos que pagamos impuestos.